¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. Ahora vamos a revisar un concepto fundamental cuando trabajemos con Microsoft Excel y por extensión con cualquier otro software de hojas de cálculo. El concepto en cuestión es la referencia. Vamos a aprender en este video cómo utilizar o cuándo utilizar la referencia correcta a una celda que nosotros, o un conjunto de celdas que nosotros queramos utilizar. Bueno, para que tomen conocimiento, existen tres tipos de referencias, las cuales son relativas, que dependen de la posición en la que nosotros estemos dentro del libro, o dentro de la hoja de cálculo más bien, las que son absolutas, las que en el fondo jamás van a cambiar su referencia o jamás van a cambiar a la celda a la cual le hacen referencia, y estas se diferencian de las relativas visualmente porque utilizan el signo peso. ¿Ok? Tienen un signo peso tanto a la izquierda de la letra, es decir, de la columna, como del número, es decir, de la fila. Cuando nosotros entonces identifiquemos que una referencia, un nombre de una celda dentro de una fórmula o de una función contiene signo peso tanto a la izquierda de la letra como del número, es porque nos estamos enfrentando a una referencia absoluta, es decir, a una celda o un conjunto de celdas que se va a mantener estable a lo largo del rango en el cual nosotros traslademos esa función. Podemos copiarla y pegarla en cualquier otro lado y la referencia va a ser la misma. Nos vamos a estar refiriendo siempre, valga la redundancia, a la misma celda. No así con las relativas, que va a ir cambiando y vamos a verlo. Y también existe una combinación de estas dos, las cuales se llaman las referencias mixtas, y existen estas referencias mixtas por columna y por fila. Ahora, ¿por qué o cómo identificar cuando una referencia es mixta en columna o mixta en fila, que es como se dice? Bueno, es muy simple, es porque el signo peso, el signo ese de dólar, está solo a la izquierda de la columna de la letra o de la fila del número o los números. Como podemos ver acá, en las referencias relativas a las celdas A1 y a la celda CD38 no tienen signo peso en ninguna parte, por lo tanto nosotros podemos saber que estas corren libremente a través de las columnas y de las filas. Vamos a especificar ese de corren más adelante, tranquilidad. Acá en las absolutas vemos que existe el signo peso tanto a la izquierda de la fila como a la columna, y la referencia mixta solo tiene el signo peso a la izquierda de la letra, tanto para A1 como para CD38, y la referencia mixta en columna tiene el signo peso entre las letras y los números, o bien a la izquierda de los números. Ahora, ¿cómo trabajan estas referencias? ¿Qué significa que sea relativa en términos prácticos? Bueno, vamos a verlo aquí en este pequeño campo de batalla que tenemos, que es para probar, más bien para entender cómo funcionan las referencias. Vamos a elegir una celda cualquiera, va a ser esta Y7, Y7, y en esta vamos a iniciar con un igual, que es un carácter reservado para Excel. Cuando nosotros comenzamos con el igual, le estamos indicando que vamos a utilizar referencias, que vamos a utilizar funciones o vamos a utilizar fórmulas, pero que en el fondo no estamos ingresando un texto libre, un texto cualquiera. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Otra forma de iniciar este diálogo con el programa para decirle que vamos a utilizar funciones o fórmulas, o vamos a hacer referencia a celdas, es con el botón más o con el botón menos. Cualquiera de estos tres les va a estar indicando a Excel que ya vamos a dejar de ingresar simplemente texto. Ahora, mi recomendación, y esto lo van a ver cuando inserten cualquier función o fórmula con más, con menos, es que comiencen por el igual, porque ese es el carácter por defecto que queda cuando se inicia una fórmula o una función. Bueno, ahora a la práctica. Si yo le hago referencia a W2, que tiene un 1, y luego presiono Enter, obtengo el mismo 1. Ahora, si yo copio y pego esto a la derecha, voy a obtener un 2. ¿Por qué? Porque ahora la referencia, que antes era W2, cambió a X2. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que lo que está entendiendo Excel, que yo le estoy pidiendo que haga, es que me recupere el dato que tiene la celda que está en dos columnas a su izquierda, ¿cierto? Estamos en Y, nos estamos moviendo a X y luego a W,
y que esté también simultáneamente dos columnas a la izquierda, que esté 1, 2, 3, 4 y 5 filas hacia arriba, ¿ya? Entonces, 2 a la izquierda, 5 hacia arriba. Cuando yo copio y pego esta celda, ¿cierto? Estoy copiando también su función o su fórmula que tiene adentro. Excel ejecuta la misma acción, que es ir 12 a la izquierda, 5 hacia arriba, y recupera el valor que está en X2. Ahora, ¿qué podría pasar si yo me corro 2 filas hacia arriba y pido a Excel que me recupere, o que en el fondo que ejecute la misma acción? ¿Qué crees que va a pasar? Correcto, va a haber un error de referencia. ¿Por qué? Porque no existe ninguna celda que esté a 2 columnas y 5 filas hacia arriba, porque no tengo más filas hacia arriba. La primera fila es la fila 1, no hay fila 0, que sería lo que le estaríamos pidiendo. Porque quedamos en la fila 5 y estamos pidiendo que vaya 5 hacia arriba. 5 menos 5 es 0, no hay ninguna fila 0. Entonces ya ahí tenemos un problema de referencia que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros empecemos a utilizarlo con funciones y con fórmulas. Cuando empecemos a construir nuestras fórmulas, tengamos cuidado de qué referencia estamos utilizando y si esta se va a mantener o va a ser válida a medida que nosotros nos vayamos moviendo en la hoja de cálculo. Ahora, vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a copiar esta celda, ¿cierto? Vamos a tomar su fórmula y vamos a copiarla en todo este rango que está acá, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo todo. Esto lo hice con ayuda del mouse. Mantengo Shift presionado y hago clic en la celda hasta la que yo quiero seleccionar. Luego con Control V vamos a copiar copiar toda la celda que tenemos acá en todo el rango, y lo que nos interesa en el fondo es simplemente la fórmula. Ahora, el resultado que podemos ver es el siguiente. Tenemos 2, 3, 4, ¿cierto? Estamos haciendo la referencia acá. Acá tenemos a B, C y D. Y fíjense que aquí vuelve a estar el 1 y vuelve a estar el 2, porque en el fondo se hace referencia ahora a I7 desde A a 12. Bueno, y así es como funcionan las referencias relativas. Nuevamente, son relativas porque van a depender de la posición en la que estemos y van a ejecutar siempre la misma acción yendo a buscar hacia un lugar en específico el dato que nosotros en un momento le dijimos a Excel que rescatase. Aquí nosotros comenzamos por ir desde I7 hasta W2 y como tomó la misma acción, independiente de nosotros donde copiáramos esta referencia, lo que hacía era ejecutar en el fondo la misma acción nuevamente, ir 2 a la izquierda y 5 hacia arriba. Bueno, borramos esto y ahora veremos cómo funciona la referencia absoluta. La referencia absoluta probablemente es mucho más simple de comprender conceptualmente porque es difícil equivocarse. En el fondo, ¿cómo se utiliza la referencia absoluta? Nosotros podemos a mano, si quieren escribir la referencia, vamos a tomar de nuevo W2, ahí aparece que se selecciona, presionamos Enter y fíjense que no importa donde yo la copie, voy a obtener siempre uno que es W2, porque en el fondo yo estoy de cierta manera anclado a esa referencia, a esa celda. Y no importa donde yo lleve la copia de la celda o de la fórmula, voy a obtener siempre lo mismo. Bueno, ¿cuál es la referencia mixta o en qué afecta que una referencia sea mixta? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a eliminar esto y nos vamos a dirigir aquí abajito a W9. Nuevamente vamos a ir por W2 y vamos a hacer lo siguiente con la tecla F4, que es la tecla para fijar y para muchas otras cosas más, pero eso lo vamos a ir viendo durante los videos que tengamos más adelante. Con la tecla F4 entonces yo puedo ir paseándome por todos los estados que tiene una celda o una referencia para fijar. El primero es referencia relativa, ¿cierto? No tiene ningún signo de peso. El segundo, cuando yo presiono F4, es referencia absoluta. Si presiono F4 nuevamente, obtengo referencia mixta en fila. Una tercera vez me obtiene el cuarto estado, que es referencia mixta en columna, y una cuarta vez me devuelve en el fondo al estado natural, que es la referencia relativa. Bueno, ya vimos la absoluta, ahora veamos cuál es la relativa en fila. Entonces, yo voy a presionar Enter para insertar la
referencia, y ahora vamos a copiar esta celda y la vamos a pegar aquí hacia el lado, ¿cierto? Porque lo que quiero obtener idealmente, esperemos que pase, es el 1, 2, 3, 4, ahí. Vamos a pegar y justamente obtenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Se hace la referencia en W1, perdón, W2, en ZX2, Y2 y Z2. Ahora, podrás pensar o podrás imaginar que esto no tiene mucha ciencia, porque en el fondo con referencias relativas puedo obtener el mismo resultado, simplemente hago referencia a W2, pego y obtengo lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la utilidad que tiene esto. Como yo fijé en fila, si yo tomo este rango completo, lo copio y lo pego en la fila que está inmediatamente abajo, ¿qué crees que va a pasar? Justamente no va a haber ningún cambio en el tema de los valores que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque la referencia está de cierta manera anclada a la fila 2 y no se va a mover por ningún motivo de la fila 2. ¿Qué va a pasar en las columnas? Las columnas sí corren, entre comillas, sí se desplaza por la columna porque no está fija. Eso suena obvio, pero eso es lo que pasa. Si yo copio este rango de referencias relativas hacia abajo, lo que obtengo son puros ceros, porque en el fondo estoy moviéndome tanto en columna como en fila hacia donde yo copie y pegue las referencias. Eso no pasa cuando fijamos la columna. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo y pego esto acá? Me sigo manteniendo en la fila 2, que es lo que se quiere o lo que se logra al fijar la fila, pero como pueden ver, me moví a la celda AC y también la referencia se movió conmigo en las columnas, porque eso es lo que pasa cuando tenés una referencia mixta en fila. Bueno, ¿y cómo trabajan las referencias mixtas en columna? Bueno, las referencias mixtas en columna, al igual que las referencias mixtas en fila, se anclan a una de las dos componentes de la celda, que en este caso sería la columna. Vamos a presionar 3 veces F4 para llegar a la referencia relativa en columna, y luego con ayuda del Enter vamos a obtener la letra A, que en el fondo es el valor que tiene W4. Vamos a copiar y pegar hacia abajo y vamos a obtener A, B, C, D, que son los valores que están en el rango de W4, W5, W6 y W7. Esos son en el fondo las referencias que tenemos. Ahora, si copiamos todo esto y lo pegamos en la columna que está inmediatamente al lado, ¿qué vamos a obtener? Súper bien, vamos a obtener ABCD nuevamente. Si esto lo pegamos de nuevo, otra vez más al lado, y otra vez más al lado, y otra vez más al lado, seguimos obteniendo ABCD, porque en el fondo no nos hemos cambiado de fila en términos del rango en el que tenemos seleccionado, pero sí nos hemos cambiado de columna, y eso para la referencia mixta en columna no hay problema, porque siempre se queda en W, no va a cambiar. Para que esto lo vean, ya ahora al otro extremo, literalmente, vamos a irnos a la columna R y vamos a pegar acá esa referencia que está, o sea, esa fórmula en el fondo que está en AA4 en R4. Y fíjense que seguimos obteniendo W4. ¿Por qué? Porque así es como trabaja la referencia mixta en columna. No se mueve la columna, pero sí se mueve en la fila. Si nosotros pegamos aquí en la fila 7, obtenemos D, porque eso es lo que hay en W7. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a aplicar todo esto en Excel? Tranquilidad, puede sonar mucho, pero a través del tiempo y del trabajo que vayas realizando en Excel, vas a ir viendo que solito se te va a cuajar en tu esquema mental. Y para poder acelerar un poquito ese proceso, tenemos preparada la tabla de multiplicar, que en el fondo lo que se necesita que se haga es que con una sola fórmula puedas completar los 15 por 15 cuadrantes. ¿Cuántos son? Bueno, esa va a ser la respuesta que vas a tener acá abajo cuando logres multiplicar 15 por 15. 225, pero bueno, ahí lo tenemos que ver. Una pista. La forma más fácil o la más rápida de solucionar esto es multiplicando, obviamente, el número que está acá en A2 por el número que está en B1, ¿cierto? Y obteniendo el resultado. Ahora, esa fórmula, tal cual como está, no nos va a hacer la pega. ¿Ya? Esa es la única pista que te voy a dar. Pero la idea es que con lo que tú construyas en esa celda o en cualquiera de las otras, logres copiarlo y luego pegarlo para el resto, para que en el fondo se solucione el problema. Ahora, si te fijas, como te había mencionado,
la fórmula A2 por B1 sin ningún tipo de referencia más allá de la relativa no logra cumplir con el objetivo, porque 3 por 1 no es 6 y claramente 3 por 3 no es 576. Aquí hay un problema que claramente es que se está multiplicando lo que no se debe, que es 24 por 24. ¿Cómo solucionarlo? Esa es la tarea. Si quieres puedes pausar el video, intentar hacerlo, y cuando lo logres vuelves a ver el video para ver si llegamos a la misma solución. ¿Era muy difícil? ¿No? ¿Sí? Sabía que podías hacerlo. Bueno, la solución propuesta para este problema se logra con el uso de dos referencias mixtas, una mixta en columna y la otra mixta en fila. ¿Cómo saber cuál utilizar? Es súper simple, va a sonar un poco obvio, pero ojo con lo que voy a decir. Cada vez que queremos fijar algo, tenemos que fijar lo que no queremos que se mueva. ¿Ok? Suena súper obvio, pero atención. Yo en este caso, cuando multiplico A2 por B1, yo quiero siempre utilizar los datos que están en la columna A. ¿Ok? Nunca me quiero salir de la columna A, porque en el fondo necesito usar este 1 para todos los casos, para todas las soluciones que tengo que implementar a lo largo de esta fila, para cada una de las columnas. Entonces quiero siempre utilizar lo que está en A. Para abajo voy a necesitar utilizar A3, A4, A5, etc. hasta llegar hasta el A16. Por lo tanto necesito que la fila se mueva libremente o corra libremente, como lo había expresado en un comienzo. Para esto vamos a utilizar la tecla F4 1, 2, 3 veces. Y ahí obtengo una referencia mixta, ¿sí?, en la columna, fijando la columna A. Aquí, al contrario, cuando estoy utilizando el dato de B1 para responder cuál es la multiplicación de 2, de este 2 de acá que está en C, por el 1 que está aquí en A2, voy a necesitar siempre que se mueva la columna, pero no así que no se mueva la fila. Entonces, ¿qué tengo que fijar? Lo que no quiero que se mueva. ¿Qué es lo que no quiero que se mueva? La fila. F4 una vez, dos veces, y ahí obtengo la fila fija. Vamos a presionar Enter, vamos a copiar esto y lo vamos a trasladar a un pequeño rango, este de 4×4, botón derecho del mouse, y vamos a ir aquí a pegado especial de fórmulas. Y ahora fíjense que esto sí está correcto y sí tiene sentido. 2×2 me da 4, 2×3 me da 6 y 3×4 me da 12. En este caso lo que estamos multiplicando es el 3 que está acá arriba, ¿cierto? Se movió la referencia hacia la columna D, pero no se movió de la fila 1. Y estamos multiplicando ese 3 con este 4 que está acá en A5, donde se movió la fila, ¿cierto? La fila corrió hacia abajo, pero no así se desplazó la columna, ¿cierto? La columna se mantuvo fija en A y no se movió hacia el lado, que era lo que queríamos. Entonces, ya a sabiendas de que este problema se soluciona con ese tipo de combinación de referencias, podemos con el pegado especial pegar la fórmula para todos los casos y así resolver los 225 casos con solamente una sola fórmula. Este ejemplo es chiquitito, pero es bastante poderoso, porque lo que necesito también que te lleves para la casa, aparte de entender cómo trabajar con las referencias relativas, mixtas y absolutas, es que comprendas que en Excel la idea es siempre intentar solucionar un problema complejo de muchas, que contiene muchas situaciones, que contienen muchas particularidades, con una sola función en caso de ser posible, o de una sola fórmula más bien. Aquí solucionamos 225 casos diferentes que eran en el fondo un solo problema. Bueno, espero hayas comprendido súper bien, con la ayuda de la tabla de multiplicar, cómo utilizar y también cuándo utilizar las referencias relativas, mixtas y absolutas. Nos vemos en una siguiente cápsula de Excel. Chao, chao.